fuente de la PC. La fuente de alimentación tiene componentes electrónicos capaces de transformar la corriente de la red eléctrica en una corriente que la PC pueda soportar. Esto se consigue a través de unos procesos electrónicos los cuales explicaremos brevemente. 1. Transformación. Este paso es en el que se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente, 220V o 125V con transformador, que son los que nos entrega a la red eléctrica. Recordemos que la corriente eléctrica que llega a nuestro domicilio es de tipo alterna y los componentes electrónicos funcionan con corriente continua. Esta parte del proceso de transformación, como bien indica su nombre, se realiza con un transformador en bobina. La salida de este proceso generará de 5 a 12 voltios. 2. Rectificación. La corriente que nos ofrece la compañía eléctrica es alterna, esto quiere decir, que sufre variaciones en su línea de tiempo, se producen cambios en forma de ciclos de corriente positiva y negativa, estos cambios se suceden 50 veces por segundo. Eso lógicamente, no nos podría servir para alimentar a los componentes de una PC, ya que imaginemos que si le estamos dando 12 voltios con corriente alterna a un disco duro lógicamente no funcionará ya que al ser variable no estaríamos ofreciéndole los 12 voltios constantes. Lo que se intenta con esta fase es pasar de corriente alterna a corriente continua a través de un componente que se llama puente rectificador o de Graetz. Con esto se logra que el voltaje no baje de 0 voltios, y siempre se mantenga por encima de esta cifra. 3. Filtrado. Ahora ya, disponemos de corriente continua, que es lo que nos interesaba, no obstante, aún no nos sirve de nada porque no es constante, y no nos serviría para alimentar a ningún circuito. Lo que se hace en esta fase de filtrado es aplanar al máximo la señal para que no haya oscilaciones, se consigue con uno o varios condensadores que retienen la corriente y la dejan pasar lentamente para suavizar la señal, así se logra el efecto deseado. 4. Estabilización. Ya tenemos una señal continua bastante decente, casi del todo plana, ahora solo nos falta estabilizarla por completo, para que cuando aumenta o descienda la señal de entrada a la fuente, no afecte a la salida de la misma. Esto se consigue con un regulador. Tipos de fuentes. Después de comentar estas fases de la fuente de alimentación, procederemos a diferenciar los dos tipos que existen actualmente. Las dos fuentes que podremos encontrarnos cuando abramos un ordenador pueden ser AT-O-ATs. Las fuentes de alimentación AT fueron usadas hasta que apareció el Pentium MMX, es en ese momento cuando ya se empezarían a utilizar fuentes de alimentación H. Las características de las fuentes AT son que sus conectores a placa base varían de los utilizados en las fuentes H, y por otra parte, quizás bastante más peligroso, es que la fuente se activa a través de un interruptor, y en ese interruptor hay un voltaje de 220V, con el riesgo que supondría manipular la PC. También destacar que comparadas tecnológicamente con las fuentes H, las AT son un tanto rudimentarias electrónicamente hablando. En H, es un poco distinto, ya que se moderniza el circuito de la fuente, y siempre está activa, aunque el ordenador no esté funcionando, la fuente siempre está alimentada con una tensión pequeña para mantenerla en espera. Una de las ventajas es que las fuentes AT no disponen de un interruptor que enciende/apaga a la fuente, sino que se trata de un pulsador conectado a la placa base, y ésta se encarga de encender la fuente. Esto conlleva pues el poder realizar conexiones/desconexiones por software. Existe una tabla para clasificar las fuentes según su potencia y caja. Plana AT igual 150, 200 W Minitor igual 200, 300 W Tower igual 230, 250 W Slim igual 75, 100 W Plana H igual 200, 250 W. Actualmente los gabinetes utilizan fuentes de 400 W en adelante, dado el consumo de hardware moderno. No obstante, comentar que estos datos son muy variables, y únicamente son orientativos, ya que varía según el número de dispositivos conectados a la PC. Conexión de dispositivos en fuentes AT, se daba el problema de que existían dos conectores a conectar a placa base, con lo cual podía dar lugar a confusiones y a cortocircuitos. La solución a ello es basarse en un truco muy sencillo: hay que dejar en el centro los cables negros que los dos conectores tienen, así no hay forma posible de equivocarse. Tampoco olvidemos los conectores típicos para disquetera 3 medio, discos duros y lectoras.
Los equipos modernos utilizan fuentes con conectores adicionales para alimentar los nuevos códecs y microprocesadores potentes como los Intel P4 o los AMD FX. El cambio constante de los microprocesadores dio mayores velocidades al equipo y prestaciones, así aparecieron los discos rígidos SATA, placas de vídeo PCI Express, y periféricos USB, así como también neones y códecs adicionales que se le pueden instalar al equipo. Un dato importante a tener en cuenta son los watts de potencia de la fuente, es decir, la capacidad de entregar corriente eléctrica, alimentación, a los componentes de la PC, sin que la energía se corte o que por falta de esta los componentes recalienten. En principio las fuentes eran fabricadas de 150 de 200 watts y esto era más que suficiente para alimentar todo lo interno. Hoy en día, dada la cantidad de hardware incluido en la PC y sus grandes consumos de energía hacen muy importante contar con una fuente que aparte de robusta y de buena calidad tenga la capacidad de alimentar todos los componentes de la PC. Por eso el estándar es de no menos de 400 a 450 watts. Arquitectura de la fuente. Cableado interno. Código de colores y voltajes.